Imagínate tener la oportunidad de ser presidente de uno de los países más importantes del mundo. ¿Tú qué harías? Así le pasó al protagonista de esta historia, pues se parece mucho a él. De modo que si estás listo, te invito a suscribirte porque sé que te va a gustar. El protagonista de esta historia se llama Dave y es una persona común y corriente, quien se gana la vida dirigiendo una agencia de empleo temporal en Washington, D.C., aparte de imitar al presidente. Aquí es donde un agente de servicio secreto, Dwayne, lo descubre y lo recluta para hacerse pasar por el presidente por una noche, por cuestiones de seguridad nacional. Dave acepta felizmente, con tal de ayudar a su país. Sin embargo, al poco tiempo nos enteramos la verdadera razón de su contratación. El presidente Mitchell mantiene una relación extramarital con una de sus secretarias de la Casa Blanca. La noche fue todo un éxito. Nadie se dio cuenta que Dave se había hecho pasar por el presidente, así que Dwayne le agradece y procede a llevarlo a su casa. Sin embargo, debido a una grave complicación con el verdadero presidente, quien sufre un derrame cerebral después de acabar sobre la chica de la Casa Blanca, el jefe del gabinete, Bob, se le ocurre la idea de suplantar la identidad del presidente con Dave, ya que todo este tiempo deseaba una oportunidad como esta para tomar el control. De esta manera, Bob convence a Dave de que continúe haciéndose pasar por presidente, diciéndole que el vicepresidente Gary está mentalmente desequilibrado para tomar el mando del país. Solo Bob, Alan, el servicio secreto del presidente y el personal médico conocen el cambio. Al día siguiente, el gabinete anuncia que el presidente sufrió algunas complicaciones la noche anterior, pero que sigue siendo totalmente capaz de tomar decisiones. El macabro plan de Bob es conseguir que el vicepresidente renuncie a su cargo para luego él postularse para el puesto y así conseguir la presidencia. El plan sigue su marcha. Dave avisa a su compañía de empleos que estará fuera del país por 9 días, ya que conoció a una chica y se irán de viaje. Al día siguiente, ha llegado el momento de reencontrarse con la primera dama Helen para simular la perfecta imagen pública que el presidente tiene con su esposa, pero en realidad, Mitchell y ella se detestan, viviendo una vida separada. Al platicar con él, Helen no se da cuenta de la suplantación de identidad. Pasan los días, Dave lleva una agenda muy ajetreada, pero gracias a su entusiasmo, logra revivir la popularidad de Mitchell, visitando un refugio para personas sin hogar con Helen, quien no comprende por qué se ha interesado repentinamente por la gente, y hasta se logra sorprender al notar cómo este nuevo Mitchell trata a un pequeño niño que estaba aislado en el refugio, recordándole a cómo era Mitchell antes de ser presidente. Por otro lado, mientras Dave se mantiene ocupado, Bob aprovecha para falsificar su firma en un documento de cancelación de apoyo al refugio de niños sin hogar, razón por la cual Helen se confronta con Dave por haberla engañado al hacerla creer por un momento que había cambiado. De modo que Dave se enfrenta a Bob, quien le dice de manera sarcástica que si consigue recortar $650,000 del presupuesto federal, puede regresarle el apoyo al refugio. De esta manera, es que a Dave se le ocurre la idea de pedirle a su mejor amigo, el cual es el contador de su empresa de empleos, que le ayude a encontrar la solución para el recorte del presupuesto, para regresarle el apoyo al refugio. Así que después de estar todo el día planificando, finalmente encuentra la solución al problema. Así que a la mañana siguiente, Dave anuncia una conferencia de prensa sin consultarlo con Bob, para asegurarse de que no interfiera con la decisión, quedando muy bien ante todos, ante magnífica manera de recortar el presupuesto. Esto hizo que Bob se enfureciera con Dave, y gracias a esto, rompe su relación por conveniencia con Alan, ya que este comienza a ponerse del lado de Dave en la toma de decisiones. Esa misma noche, Helen llega a la habitación de Dave para felicitarlo por lo que hizo por el refugio, y lo termina engañando, para que Dave revele la verdad de su identidad, pues ella se dio cuenta que él no es su esposo, desde el momento que Dave le miró la pierna en aquella ocasión del refugio, ya que su verdadero esposo llevaba mucho tiempo sin mirarla. Así que Dave le termina confesando toda la verdad, y por ende la lleva al sótano, donde tienen oculto a Mitchell, el cual está en coma. Tras verlo, Helen queda impactada, pues sus expectativas de vida son muy bajas. Por este motivo, Helen decide abandonar la Casa Blanca y dejar atrás toda esta mentira, pero Dave no va a dejar que se vaya sola, así que decide escaparse con ella. Sin embargo, después de haber pasado una noche muy agradable, donde ambos comienzan a sentirse muy atraídos, deciden regresar a la Casa Blanca, pues Dave aún quiere ayudar a más personas. Así que a la mañana siguiente, Dave chantajea a Bob para que renuncie,
amenazándolo con revelar la suplantación y todo su plan al público. Así que de esta manera, Bob es despedido y desterrado de la Casa Blanca. Acto seguido, Dave da una conferencia de prensa anunciando que ha despedido a Bob, además de un plan para encontrarle trabajo a todos los estadounidenses que quieren trabajar. Días después, Gary, el vicepresidente, regresa de su gira y se reúne con Dave, dándose cuenta de que todo lo que dijo Bob sobre él era completamente mentira, y en realidad es una persona completamente capaz y de buen corazón. Mientras tanto, Bob, a manera de venganza, anuncia que el presidente Mitchell utilizó sobornos en su propia candidatura a la presidencia, pero al enterarse Dave, no parece incomodarse, pues tiene bien claro qué es lo que debe hacer. Así que a la mañana siguiente, Dave realiza una conferencia conjunta con el Congreso, donde admite el papel donde lo culpan sobre los sobornos, pero también presenta unas pruebas que demuestran que Bob fue el autor intelectual y el vicepresidente Gary no tuvo nada que ver en esto, siendo completamente inocente, pues Bob anteriormente lo había inculpado él también, motivo por el cual Dave se disculpa con él y después con el pueblo estadounidense por haber olvidado sus promesas de campaña al postularse como candidato. De pronto, Dave comienza a sufrir un serio dolor de cabeza, cayendo inconsciente en plena asamblea, de modo que de emergencia es llevado por una ambulancia al hospital, pero sorpresivamente, al llegar nos damos cuenta que todo fue planeado por Dave para regresar a su vida normal e intercambiarse nuevamente con el verdadero Mitchell, el cual sigue en coma. A partir de aquí pasan varios días. Mitchell ha perdido la vida y Gary se ha convertido en el presidente de los Estados Unidos y presta juramento como presidente, prometiéndole al pueblo que respetará los proyectos de ayuda de su antecesor, con el fin de conmemorar su recuerdo. Y también nos enteramos que Bob y otros 8 miembros de la administración de Mitchell fueron acusados de corrupción 2 días después de que fuera aprobada la iniciativa de empleos de Dave. Y varios meses después, vemos que Dave ha decidido postularse para el consejo municipal. Y enseguida llega Helen a la oficina para ofrecerse como voluntaria. Dave se sorprende al verla después de tanto tiempo, así que se acerca a ella y la besa apasionadamente, mientras ambos se confiesan el amor el uno por el otro, terminando así esta película. Un saludo. Juan Vidal, Frank Botero, Guti Cueva, Andrés Felipe Pedrosa Sánchez, y un agradecimiento especial a 3 suscriptores: Lucas Franza por haber recomendado este video, y The Sniper Huter, y a Eduardo Morales por ser los primeros miembros del canal.